compañeros, bienvenidos a esto que es el juicio del señor Galileo Galilei. Recordemos que el señor Galileo Galilei fue llamado a juicio, pero en este juicio se presentaron una serie de sucesos y eventos que han generado cierta duda en los historiadores, en los científicos, en los filósofos y en los físicos que se han tomado la tarea de indagar sobre el señor Galileo Galilei. Hay unos aspectos fundamentalmente de su vida y de su juicio que no cuadran con la típica historia que nos han contado. El libro Jubos Galileo Galilei narra efectivamente muchos de los apartes importantes de la vida del señor Galileo Galilei, pero cuenta la historia de una forma muy generalizada como nos la han vendido hasta el momento. ¿Listo? ¿Qué es importante tener claro? Que esto es una versión. Recuerden que la historia pertenece a quien la cuenta. Entonces hay muchas miradas de comprender situaciones y casos como el de el señor Galileo Galilei. Bueno, ya contextualizados en el juicio del señor Galileo Galilei, es importante recordar que nuestro amigo Galileo Galilei fue llamado a juicio por el cargo de herejía por la Inquisición. ¿Sí? Estamos hablando de un proceso que se dio a principios del siglo XVII, donde la Iglesia Católica tenía una fuerza bastante grande y un poder muy importante. Incluso tenía hasta el poder de juicio dado en la Inquisición. Recordemos cuáles fueron los cargos que se le dieron al señor Galileo Galilei en su juicio. Bueno, Galileo fue acusado básicamente, y la acusación formal fue por por presentar una teoría completamente diferente a la que se tenía sobre la forma en la que se debía comprender el funcionamiento del universo. Básicamente, ¿cuál era la concepción que se tenía? Pues se tenían los principios fundamentales de la teoría geocéntrica, que decía que la Tierra estaba en el centro del universo y alrededor de esta se movían los demás astros, entendiendo la Tierra como un conjunto imperfecto que tendía a ser perfecto como las demás esferas celestes. Resulta que esto implicaba ciertas comprensiones de la Grecia clásica, de la Grecia antigua, y empezó a generar ciertos cuestionamientos dentro del señor Galileo. A pesar de que Galileo en la universidad enseñó la cosmovisión aristotélica, posteriormente a este proceso de enseñanza, se dedicó a abrir una nueva posibilidad de entender el mundo. Esta posibilidad para muchos es comprendida como un ataque a Aristóteles y a todos sus seguidores y su forma de comprender el mundo. Listo, básicamente, ¿qué dijo el señor Galileo? El señor Galileo afirmaba que el señor Copérnico, que había muerto en el 1542-43, sí, bastantes años atrás, había escrito un libro que se llamaba El movimiento de las esferas celestes. Este movimiento de las esferas celestes explicaba, según Copérnico, cómo podría explicarse los fenómenos de fases de los planetas Mercurio y Venus. Y sobre todo explicar algunos movimientos extraños en el sistema, en la cúpula celeste o en los movimientos que se veían en los astros. Para eso, el señor Copérnico planteó que el Sol debería estar en el centro, o debería ser el que debería estar en el centro para poder explicar este tipo de cosas, y entonces la Tierra no podría estar en el centro. Sacarla del centro del universo era sacarla de dos concepciones, una que estaba quieta y dos que no tenía ningún tipo de movimiento. Entonces, ¿qué pasaba? Primero, sacarla hacía que tuviera un movimiento alrededor del Sol, pero al mismo tiempo tenía que tener un movimiento en sí misma alrededor de un eje imaginario, porque nadie había visto ese eje. Entonces, estos pensamientos del señor Copérnico no salieron a la luz, sino después de su muerte, cuando se publicó el libro, y habían pasado desapercibidos. O sea, la idea de Copérnico, los que leyeron el libro de Copérnico, no tenían ningún problema. ¿Cuándo se convirtieron en un problema? Cuando el señor Galileo Galilei afirmó que esta teoría era verdadera. O sea, intentó darle veracidad a esta teoría. ¿Cómo hizo que esta teoría diera, qué pasó en la vida de Galileo para que creyera que esta teoría era verdadera? Pues se dio en un proceso de observación, ¿listo? En un proceso de observación con el telescopio que le generó ciertas curiosidades y se hizo o centró su atención hacia el estudio del cielo. Eso implicaba el estudio del Sol, el estudio de la Luna y de los planetas, estrellas fijas y móviles. ¿Listo? Una concepción bastante interesante tanto en el señor Copérnico como en el señor Galileo es que, si ustedes se fijan, nosotros tenemos aquí en esta nueva posición la posición del Sol, Mercurio, Venus, la Tierra,
que alrededor de la Tierra gira la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. No se necesitaban más planetas porque hasta esa época no se habían descubierto los demás planetas. Neptuno, Urano y Plutón no se habían descubierto. ¿Cuándo se descubrieron? Años después, con el aporte del telescopio, ya se empezaron a observar cuerpos que tenían condiciones y características similares a estos orbitando alrededor del Sol y se le dieron la categoría de planetas. Ya con el avance de los telescopios confirmaron que la definición de planeta ha venido cambiando y se han venido integrando esto. Recordemos que Plutón como planeta fue reconocido en el año de 1930, o sea, estamos hablando de un hecho muy reciente comparado con esto. Pero hasta esa época solo se había observado hasta Saturno, los otros planetas no se habían observado. Hasta ahí funcionaba. Pero a diferencia del modelo aristotélico, ya no había una cúpula celeste final, ¿sí? Ya no había una cúpula celeste final, sino que le daba la posibilidad de seguir existiendo estrellas en el espacio. Esto implicaba que el espacio y el universo tenía que ser infinito. Y ahí se generaba un problema. El primer problema que tuvo Copérnico y el primer problema que cayó el señor Galileo Galilei, ¿y fue cuál? Fue, no hay final. O sea, el universo es infinito. Y si el universo es infinito, entonces ¿dónde queda la última cúpula celeste donde vive Dios? ¿Dónde está Dios? En términos aristotélicos, ¿dónde está el motor inicial? Entonces prefirió callarlo, simplemente hablar del centro del universo como el Sol y omitir este tipo de cosas. Este tipo de aspectos empezó a llamar la atención de bastantes pensadores, especialmente filósofos, porque en esa época ser físico, ser matemático no era como de tanto caché, era más de caché estudiar teología, filosofía y tratar de entender el mundo desde una reflexión filosófica o teológica. Estudiar matemáticas era para cualquiera, ¿sí? Y aún más eso. Entonces, ¿qué pasó? Esa fue la acusación principal. Se le acusó al señor Galileo de asumir que la postura copernicana del Sol en el centro del universo y hacer que la Tierra girara y tuviera parte de todos dos movimientos, empezó a concebirse de una forma extraña. Muchos autores y muchos historiadores creen que no era por el hecho de romper con este paradigma aristotélico, sino era por el hecho de que un matemático estuviera teniendo estas reflexiones, porque recordemos que el señor Galileo se metió en el cuento de las matemáticas, ¿sí? Pero ser profesor de matemáticas en esa época pues era importante porque trabajaba en la universidad, pero no era tan importante como ser el profesor de teología o ser el profesor de historia, o el profesor de derecho, no. Las matemáticas no eran tan interesantes en esa época, pero entonces muchos piensan que el verdadero problema fue el ego que tenía Galileo y el ego que tenía que lidiar contra los otros aristotélicos, o sea, contra los seguidores del señor Aristóteles. Entonces, esto pasó, esto empezó a llamar mucho la atención y así fue como llegó ese rumor hasta la Inquisición. ¿Quiénes llevaron ese rumor? Primero sus compañeros de la Universidad de Pisa y luego pasaron a unos sacerdotes de algunas comunidades particularmente importantes como las dominicas. Recuerden que los dominicos son una congregación católica que se encarga de ser fiel y hacer cumplir la palabra de Dios. O sea, en términos del Renacimiento, ser dominico implica hacer que la gente crea literalmente la palabra de Dios. Entonces, para los dominicos que se enfrentaban, que eran amigos de los de la Universidad de Pisa, a Galileo, pues era una condición bastante interesante porque generaba en él una posible herejía. Esa herejía tuvo ciertos momentos importantes. Recordemos que cuando él fue acusado, él tuvo la visita del señor Belarmino. Durante esa visita, a él se le dijo de la siguiente forma, muy amablemente: mire, señor Galileo, no estamos en contra de usted, no nos parece que su comprensión del universo sea mala, pero sí es mejor que no siga haciéndola y menos que siga hablando del señor Copérnico, porque vamos a levantar una censura contra el libro del señor Copérnico. Entonces, si usted sigue afirmando que el señor Copérnico tiene razón, ahí sí lo llevamos a juicio. El caso fue que el señor Galileo dijo: no, bueno, tranquilo, si me van a llevar a juicio no hay ningún problema, quiero que quede claro que esta es una interpretación normal, no sé qué. Belarmino le dijo: no hay ningún problema, usted siga con su vida, pero le queda vetada. En ese veto, ¿sí? En ese veto, se dedicó a estudiar ya no el mundo hacia el cielo, sino el mundo hacia adentro y empezó a estudiar insectos. Algunos historiadores creen que el interés de Galileo por estudiar las cosas pequeñas lo llevó incluso a meterse en las comprensiones atómicas, incluso a postular una teoría atómica. El señor Galileo Galilei, que esto es inédito porque nadie lo sabe, o no es muy común en la historia, porque no es que nadie lo sepa, sino que no es muy común escucharlo entre los historiadores o entre los que nos cuentan la historia, fue que el señor Galileo planteó una teoría atómica, y plantear una teoría atómica era bastante
complejo en aquella época, incluso hoy es bastante complejo. Pero en aquella época era muy complejo, sobre todo porque la forma de comprender el mundo, por ejemplo en el universo, no era simplemente desde una concepción astronómica, una construcción geográfica, sino era una comprensión que iba desde lo geográfico astronómico hacia lo espiritual. Entonces ese tipo de cosas ya tenían un tipo de movimientos y reacciones un poco más complejas en la gente de aquella época. Pues resulta que el señor Galileo se metió en el cuento de la teoría atómica. Muchos historiadores han encontrado algunos vestigios de cartas, de libros, de textos que el señor Galileo escribió sobre la teoría atómica. Y partía básicamente de los siguientes principios. El principio fundamental sobre el cual el señor Galileo se presentaba era el siguiente. Él decía que la materia, la sustancia, como hablaba el señor Aristóteles, estaba compuesta de átomos, efectivamente, como ya se sabía desde la antigüedad. Sí, recordemos que un átomo es la parte más pequeña que ya no se puede vivir, pues el señor decía eso. Pero Galileo se metió en el cuento de que todo tenía que tener una explicación matemática. Recuerden cuando en el libro nos decía que Dios era matemático y había construido el universo con las matemáticas. Y si no sabíamos leer ese universo, pues nunca íbamos a comprender a Dios. Y la única forma de saber leer ese universo era a través de las matemáticas, a través de la geometría, a través de la aritmética, a través de las condiciones que nos pudieran acercarnos a esa forma de comprender. Pues al man se le metió en la cabeza que tenía que todo estar resuelto con la idea de matemática y geometría. Pues resulta que el señor Galileo empezó a hablar que el átomo no era una partícula que ya no se podía dividir, sino que por el contrario era un punto. Un punto, recuerden que matemáticamente un punto es una concepción abstracta que no tiene dimensiones. O sea, una cosa es tener una cosa pequeña que no se puede dividir y otra cosa es tener un punto que no tiene nada, ni lugar, espacio, ni nada. Entonces ahí ya empezó a escribir cosas que le empezó a llamar la atención a algunos que sí conocieron ese trabajo, especialmente unos jesuitas. Recordemos que los jesuitas son otra congregación católica que se dedica, o uno de sus votos de fe más importantes es el conocimiento, a conocer y a producir conocimiento. Entonces muchos jesuitas empezaron a interesarse por ese trabajo porque efectivamente empezaba a plantear cosas como: resulta que el televisor es televisor porque tiene átomos de televisor. La leche es leche porque tiene átomos de leche. El vino es vino, y pilas esto, el vino es vino porque tiene átomos de vino. Entonces, ¿qué pasa con el vino? Cuando yo tomo vino, lo que pasa es que unos átomos de vino llegan a mi lengua y en mi lengua los sentidos me hacen percibir que es vino. También los átomos de vino desprenden pedacitos de átomos de vino y llegan a mi nariz y sé que es vino. Ah, bueno, entonces el pan será pan porque tiene átomos de pan. Porque cuando yo como el pan, se desprenden átomos de pan, llegan a mis sentidos y yo puedo detectar que es pan. O cuando lo están preparando y bota esos atomitos, ¿sí?, en el olor, entonces el olor llegan esos átomos y me hacen oler a pan. Entonces el pan es pan porque tiene átomos de pan, el vino es vino porque tiene átomos de vino, la madera es madera porque tiene átomos de madera y así sucesivamente. Eso pasó desapercibido. ¿Cuándo se cree que se hizo? Se cree que se hizo este trabajo cuando el señor Galileo Galilei se dedicó a estudiar la parte pequeñita, o sea, cuando se dedicó a estudiar los insectos. Pero realmente muchos creen que pasó de los insectos a otro tipo de cosas. Bueno, resulta que luego de esa condición, de ese veto que le generó el cardenal Bellarmino, subió el Papa Urbano II. ¿Listo? Esa condición hizo que el Papa Urbano II enfrentara bastantes situaciones complejas, entre ellos la revolución, la guerra particularmente, porque era una guerra que tenía o estaba librando contra los protestantes, que estaban haciendo que los grandes monarcas empezaran a cuestionar sobre la religión católica, esencialmente en la ética y en los fundamentos sobre los cuales se construía la Iglesia católica. Fundamentos de fe, fundamentos de creencia, fundamentos de ética. Por ejemplo, los protestantes dudaban del purgatorio. ¿Cuál purgatorio? ¿Sí? De hecho, se sabe que el purgatorio se lo inventaron los católicos, la Iglesia católica se lo inventó cuando se estaba quedando sin plata para que la gente rica pagara plata para que el señor multimillonario pudiera atravesar todo el purgatorio y pudiera llegar hasta el cielo, ¿sí? Entonces ahí se le presentó una situación bastante compleja. Inicialmente se dice que el señor Galileo tuvo un contacto con el Papa Urbano que le perdió cierta confianza y le permitió trabajar en sus concepciones de mundo sin interferencia y por el contrario desde una posición que permitía el debate. Al final, pues el Papa se molestó muchísimo por todo lo que estaba diciendo el señor Galileo Galilei y pues ya tenía que actuar porque no podía dejar pasar por alto la situación con el señor Galileo, porque aceptar lo que decía Galileo era aceptar que los fundamentos de la Iglesia Católica estaban errados. Y eso no era solo darle
el apoyo a un hereje, sino que era también abrir la puerta a que los protestantes tuvieran razón. O sea, si el Papa dice que el hereje tiene razón y el hereje está diciendo que los fundamentos de la Iglesia, igual que los protestantes, están diciendo que los fundamentos están mal, pues entonces le está dando paso a los protestantes. Además que el Papa Urbano era un Papa bastante particular porque ese no se metía con nadie, se prefería la neutralidad, ese no quería ni tener problemas con los protestantes, no quería tener problemas con nadie, le gustaba mucho la pero se dice que el Papa Urbano tuvo que meter al señor Galileo Galilei de una forma bastante brusca, y particularmente hay una cosa curiosa, y es que él eligió el tribunal, o sea, él eligió a quienes iban a juzgar al señor Galileo Galilei y escogió a 3 personajes que actualmente se sabe que no firmaron el acta de sentencia. ¿Por qué no la firmaron? No se sabe. Hemos intentado y eso es lo que vamos a intentar descubrir. El caso es que llega el día del juicio, el señor Galileo Galilei, con todo el dolor del alma, tiene que asumir que se equivocó, decir que Copérnico tenía razón y que la teoría geocéntrica era la verdadera y no la heliocéntrica, que eso fue muy mal para él, fue terrible, etcétera, etcétera, pues se tuvo que retractar de el modelo heliocentrista. Entonces, básicamente, el señor Galileo fue sentenciado, o fue llamado al tribunal, ¿sí? O fue llamado a juicio por el hecho de defender un modelo cosmológico que se llama el modelo cosmológico heliocentrista, que decía que el centro del universo era el Sol y que alrededor del Sol circulaban los planetas a unas esferas y unas órbitas, etcétera, etcétera, con un pensamiento totalmente distinto al del señor Aristóteles, que decía que en el centro del universo está la Tierra. Este modelo se le conoce como el modelo geocéntrico. Y alrededor de la Tierra, que está inmóvil, quieta, ¿sí?, gira el resto de cosas. Por el contrario, Copérnico decía que la Tierra giraba y que se movía, y se movía de 2 formas. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a tener muchos problemas, porque muchos de los personajes que acusaron al señor Galileo, pues se basaron para poder enfrentarlo directamente y no tener ningún problema para refutar a Galileo, porque refutar a Galileo era bastante complejo. Entonces se fueron a la maldita sea y se fueron a la Biblia. Entonces se pararon en versículos de la Biblia que dicen que Dios paró el sol, que Dios paró la luna, que Dios hizo que la luna saliera por este lado, hizo que la tierra se sembró sus cimientos en tal parte, que hacían pensar desde la Biblia, o no hacían pensar, afirmaban desde la Biblia que la Tierra estaba quieta, era el centro del universo, etcétera, etcétera, y que le daba validez al modelo aristotélico. Pero Galileo se empeñó, y cada vez los empezaba a refutar, y estos se quedaban sin argumentos. Y así fue como ya tocó a grandes personajes que lo influenciaron al Papa y lo llamaron a juicio y tuvo que enfrentar su juicio, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es lo que todos sabemos del señor Galileo Galilei. Pero resulta que no nos han contado otra parte de la historia del señor Galileo Galilei. Por ejemplo, parte de esa historia es que el Papa Urbano VIII conocía de antemano, desde cuando él era cardenal, obispo y demás, conoció al señor Galileo. Incluso compartieron clases, porque resulta que Urbano estaba en la Universidad de Pisa y tomó algunas clases en la Universidad de Pisa. Ahí se conocieron. De hecho, Urbano VIII se sentía fascinado por la forma en la que Galileo trataba de explicar el mundo a través de las matemáticas, porque Urbano era matemático, le gustaban las matemáticas. Entonces, el hecho de ver en un maestro, en un compañero, en un amigo, que pudiese explicar el mundo a través de las matemáticas, pues le llamaba mucho la atención y lo llenaba de mucha admiración. Razón por la cual Urbano, cuando fue nombrado Papa y Galileo fue después a Roma, lo atendió 6 días seguidos en 6 visitas con Dios. El Papa no hacía eso con nadie, o sea, poder ver al Papa, eso era imposible. Y que un personaje que generaba tanta controversia como el señor Galileo lo hiciera 6 veces seguidas en los 6 días que estuvo en Roma, eso implicaba que era una persona muy especial. De hecho, cuando el señor Galileo publica diálogos de los 2 máximos sistemas del universo, es por apoyo del Papa, aunque el Papa le hizo algunas recomendaciones, como bien lo contó el libro. Galileo no las siguió y por eso fue que después se metió en problemas y tuvo que irse a juicio. Pero parte de ese trabajo fue inspirado en ¿quién? El Papa Urbano, quien lo apoyó durante muchísimo tiempo. Siempre con respeto, con admiración y siempre dándolo desde la posición del diablo. Eran muy amigos. Esto no lo sabía nadie. Pero necesitamos que en la historia nos digan que el Papa no lo conocía, porque era la forma en la que podíamos decir que lo sentenció a juicio por. Es una forma de vendernos que la Iglesia ha sido mala. La Iglesia no ha sido tan mala tampoco.
pero eran muy amigos. Y fueron muy amigos y se escribían y se seguían escribiendo durante todo el proceso del juicio del señor Galileo. Le abrió las puertas porque Galileo estuvo preso en el Vaticano, sí, también después estuvo preso, tuvo casa por cárcel donde los Medici. Entonces el Papa fue muy cercano y no pudo ser su abogado, pero sí estuvo siempre ahí al lado, a pesar de que tenía que ser quien dirigiese el juicio. Ese es un aspecto importante que no nos han contado. Otro aspecto importante que no nos contaron, o bueno, que sí le han contado a los grandes historiadores, pero que no nos cuentan básicamente las historias de Galileo, es que cuando Galileo empieza a utilizar el telescopio, observó dos hechos que llamaron la atención de dos personajes importantes, Recchi y Grassi, dos jesuitas, científicos, físicos, astrónomos, que estaban estudiando también el universo a través del telescopio. ¿Qué pasó? El señor Galileo perfeccionó tanto el telescopio que logró identificar muchos elementos. Vimos lo de la luna, vimos lo de las estrellas, pero hay dos aspectos importantes, y fueron las manchas solares y las lunas de Júpiter. ¿Qué pasó con las manchas solares? Resulta que un señor, no recuerdo qué título el clérigo tenía, pero era del clero, era alemán y era de la escuela jesuita, o sea, era un sacerdote que pertenecía a una congregación que le decía: si usted quiere acercarse a Dios, tiene que aprender. Entre más aprenda, mucho mejor, porque Dios está a través del conocimiento. Entonces se encontró con el señor de Alemania, Recchi, quien estaba estudiando también el Sol y también identificó las manchas. Solo que este señor, este jesuita, no pudo decir nada de las manchas solares, porque decir que el Sol tenía manchas era decir que el Sol era imperfecto. Y decir que el Sol era imperfecto era decir que Dios había hecho un cuerpo imperfecto que estaba dentro de los cuerpos perfectos y no lo podía decir. Así que nunca lo dijo. Pero cuando Galileo lo publicó, pues el señor ya se atrevió a decirlo y a afirmarlo, y entraron en una disputa bastante interesante de quién tenía la autoría, porque Galileo decía que él los había descubierto y el señor Ricci decía que él era quien los había descubierto. Ahí se echó Galileo de enemigo uno de los más importantes jesuitas del momento. Y es importante aclarar, los jesuitas estaban detrás de la cabeza del Papa. Querían que el Papa Urbano cayera. ¿Por qué? Porque resulta que el Papa Urbano no quería meterse en el cuento de los protestantes y los católicos, quería que esa guerra cesara y no quería meterse en problemas, o sea, era muy neutral. Pero los jesuitas nacieron en España, estaban metidos en el cuento de la lucha contra el protestantismo, y lo que estaban intentando hacer era que el papado, o sea, que el Vaticano, se metiera en esa lucha. Entonces ya empezaron a primero tenían rencillas contra Galileo y segundo tenían rencillas contra el Papa. Entonces, meterse contra Galileo era meterse contra el Papa, y ahí empezaron a tener un choque bastante fuertes. Otro aspecto importante fue que cuando el señor Galileo descubre, o mejor observa por primera vez las lunas de Júpiter, pues resulta que empieza a plasmar un modelo copernicano bastante interesante, donde no cabía absolutamente nada que no girara alrededor del Sol y que no fuera observable, sobre todo. O sea, recuerden que Galileo se encargó de observar, experimentar, debatir y construir matemáticamente las cosas. Y resulta que por ahí había un señor italiano jesuita, de los grandes, de los tesos de la iglesia, que también tenía rencillas con el Papa por el problema de los protestantes, pero que también tenía rencillas con el señor Galileo, porque resulta que el señor Grassi hablaba de los cometas. Recordemos que en esa época los cometas no se consideraban como un cuerpo celeste, sino que los cometas se consideraban como grandes fenómenos que Aristóteles explicaba como fenómenos de luz, lo mismo que el señor Galileo, porque es que el señor Galileo peleó contra Aristóteles, pero apoyaba muchas de las teorías del señor Aristóteles. Sí, apoyaba muchísimas. Entonces ahí se metió porque cuando el señor Grassi intentó escribir el libro sobre los cometas, pues Galileo lo atacó diciendo que no, que eso no existía, que eso no podía ser, que hasta que no se demostrara, que hasta que no se bosquejara matemáticamente, pues que no podía ser. Entonces ahí el señor Galileo se echó dos enemigos que hicieron lo imposible por llevarlo a juicio. Y entonces aquí es donde nace el problema, porque no solo ya se ha metido en problemas con los dominicos, con los maestros de las universidades clásicas, sino que se metió con dos grandes sagüesos, ¿sí?, del conocimiento, y con dos grandes sagüesos de la iglesia, que eran dos grandes jesuitas. Resulta, mis queridos compañeros, que el señor Christopher Scheiner y el señor Horacio Grassi llamaron y gestionaron, bueno, ellos no solo, muchos, pero ellos fueron grandes gestores para el juicio de Galileo. Esto que ustedes ven acá se llama El juicio de Galileo, es una obra del siglo XIX, estamos hablando del
1800 y punta, más o menos a mediados, en las que se trata de recrear el juicio que vivió el señor Galileo. Aquí podemos ver a Grassi y al señor Cheiner, ambos jesuitas que hablaron en inglés. Entonces estos dos señores empezaron a apoyar a la Inquisición y al Papa y le decían: momentico, Papa, mire que tenemos este problema y usted no quiere hacer nada con los protestantes. También tenemos este problema con Galileo Galilei, que donde Galileo Galilei se acepte y se le diga que tiene la razón, entonces los protestantes se van a meter y van a decir: ah, vea que sí tiene la razón y el Papa está apoyando a un hereje que tiene los mismos pensamientos que nosotros, entonces el Papa está a favor de los protestantes, y estar a favor de los protestantes significa que la Iglesia Católica decaía. Entonces estaban ahí, dele. Entonces estos dos personajes fregaron tanto, y el Papa seguía defendiendo a Galileo, porque esta versión de la historia dice que el Papa era tan amigo que a escondidas, incluso el mismísimo Galileo Galilei, tuvo que defenderlo a escondidas de todos para que no se supiera, para que no se notase esta situación de apoyo a Galileo, sino que empezó: bueno, sí, toca, bueno, sí, hagamos el juicio, no, bueno, escojamos a los jueces, no sé qué, pero por dentro el señor Urbano, el Papa Urbano VIII, empezó a mover maquinarias de tal forma que los jesuitas, controlara a los jesuitas, pero también controlara a Galileo. ¿Por qué tenía que controlar a Galileo? Porque es que si Galileo seguía libremente y viendo que tenía el apoyo del Papa, pues con todo el descaro del mundo iba a seguir diciendo que los principios de la Iglesia Católica no eran reales, entonces los protestantes iban a coger más fuerza. Entonces el Papa tuvo que actuar suavemente, controlar a Galileo, haciéndolo por llevar a juicio, etcétera, etcétera, y a los jesuitas mostrándoles que Galileo estaba en juicio. Y entonces los jesuitas se dieron cuenta, se la pillaron, que el Papa no quería hacer nada ni contra los protestantes ni nada contra el señor Galileo. Entonces los señores jesuitas, que son tan estudiosos y les gusta leer tanto, se encontraron por allá un libro que había escrito un señor llamado Galileo Galilei, que fue publicado mucho tiempo después, pero bueno, digamos que no fue eso. Que había escrito el señor Galileo durante, se cree, porque esto es un dato que no estoy seguro, no me consta y no le consta mucho a los historiadores, y es un libro que escribió de las cosas pequeñas que observó, o sea, de las cosas que estaba viendo cuando estaba observando con el microscopio, que estaba hablando de ¿qué? De los átomos. ¿Se acuerdan por allá que el señor Galileo había empezado a hablar de la historia de los átomos? Bueno, pues resulta que estos personajes y muchos otros personajes jesuitas y dominicos y muchos que estaban confabulados contra el señor Galileo, que no querían al señor Galileo porque tumbaba absolutamente todo y era una piedra en el zapato, ¿sí? Se había convertido más en un juego de egos que en un juego realmente de tratar de comprender el mundo. Pues resulta que se encontraban ese libro. ¿Y por qué es importante? Voy a hacer un paréntesis acá y les voy a mostrar una pintura que está dentro del Museo del Vaticano, ¿sí? Pintado por el señor Rafael, que se llama La discusión del Santísimo Sacramento. No sé si ustedes saben, pero hay una parte de la misa, ¿sí? Estoy hablando de la concepción católica, el rito católico, en el que el padre consagra la hostia y consagra el vino. Esa parte es básicamente en la que se simula actualmente se simula que esa hostia representa el cuerpo de Cristo y que la sangre representa la sangre, que cuando se bebe el cuerpo, la sangre, y cuando se come el cuerpo, pues se hace un proceso de purificación y se alcanza pues la comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso no, pues, actualmente hay unas reglas, la gente lo hace, etcétera, etcétera. En este momento pues es simbólico, es representativo, pero no fue siempre simbólico ni representativo. De hecho, esta es una comunión y es uno de los pilares de la Iglesia Católica, ¿sí? Es uno de los dudar de esto es dudar de la Iglesia Católica. Pero actualmente es simbólico. Hace 400 años, en la época de Galileo Galilei y antes en el Medioevo, la gente literalmente pensaba que cuando el padre levantaba la hostia y levantaba el vino, ocurría un milagro. Esos son milagros cada vez que hacía misa. Ocurría el milagro de la transustanciación, o a los que se le llaman la transmutación de la materia. Pues resulta que hasta el siglo XIX, XX, principios, se tenía la completa convicción, la fe católica tenía la completa convicción de que la hostia literalmente se transformaba en el cuerpo de Cristo y el vino se transformaba en la sangre,
de Cristo, o sea, que literalmente pasamos de tener sangre, de vino a tener sangre, de tener pan a tener cuerpo de Cristo, o sea, esto era irrefutable, o sea, esto no se podía poner en duda de absolutamente nada. Actualmente es un hecho simbólico, pero en esa época era una concepción muy importante, o sea, dudar de eso era dudar de uno de los principios fundamentales de la Iglesia Católica, como lo es la resurrección de la carne, como es la Santísima Trinidad. Bueno, eso era dificilísimo o sea, usted se devuelve a esa época y le dice, no, es que eso es simbólico, simbólico, vaya para la hoguera, hermano, lo van dando de baja de una, o sea, eso era irrefutable. Pues resulta que nuestros queridos amigos tomaron el libro del señor Galileo Galilei y en pocas palabras se cuenta la leyenda, la historia. Hablaron con el Papa y le dijeron, Papa, nosotros ya nos cansamos de la pelea con Galileo. O esta pelea se acaba o no se acaba. Galileo tiene una denuncia. ¿Qué denuncia? Lo estamos denunciando por herejía, por decir que el Sol es el centro del universo y no la Tierra, como lo dice la Biblia y como se plantea desde el modelo aristotélico. Entonces, la situación es la siguiente. O lo condena o lo liberamos, pero nosotros no vamos a permitir que lo liberemos, pero por el contrario vamos a luchar porque lo condenen. Entonces vamos a seguir con esta lucha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros necesitamos es, usted no quiere que el Señor se muera, bueno, pues que se retracte. Y entonces el Papa dice, no, pero es que a Galileo Galilei, que se va a retractar, ese man es muy terco, ese man, para que lo dejen en paz, no, ese man prefiere seguírselos echando a ustedes de enemigos. Dice, bueno, entonces que lo condenen, que lo maten, no sé qué. Y le dice, sí, pero es que mire que el estudio que se ha hecho no permite que los casos de herejía sean como para una hoguera, como para la muerte, porque él siempre, Galileo también utilizaba versículos de la Biblia, él siempre fue muy astuto para defenderse, incluso decía que él simplemente hacía una interpretación del universo, no estaba cuestionando la perfección del universo, solo la imperfección de su interpretación, porque como él es un ser humano imperfecto, pues cabe la posibilidad de que estuviera equivocado. Pues resulta, mis queridos compañeros, que los jesuitas le dijeron al Papa, mire, le voy a preguntar una cosa, su merced. Si usted como Papa está haciendo la iglesia, va a hacer la consagración, toma vino, ¿a qué le sabe? No, pues me sabe a vino. Ah, bueno, le sabe a vino. ¿Sí? Muy bien. ¿Y si toma la hostia? No, pues me sabe a pan. Ah, pues perfecto. Por ahí hay un libro, dijeron los estos, por ahí hay un libro que dice que el vino sabe a vino porque tiene átomos de vino. Y el Papa, claro, tiene átomos de vino, pues sabe a vino. Y el pan sabe a pan porque tiene átomos de pan. Así pues tiene que saber a pan porque tiene átomos de pan. Ah, bueno, listo. Ahora, ese libro está circulando. Ah, bueno, que circule. Y ese libro lo escribió Galileo. Sí, pues, interesante este muchacho como el de Pilo, ¿no? Galileo Galilei no solo se quedó con el movimiento del universo, sino se fue a la teoría atómica. Bueno, Papa, hay una pregunta. Después de que usted hace la consagración, ¿a qué le sabe la copa, lo que bebe? ¿Le sabe a sangre? Y el Papa dijo, no, me sabe a vino. ¿Y la hostia? No, me sabe a pan. Bueno. Quiere decir que cuando usted hace la consagración no hay ningún proceso de transmutación. O sea que el Señor, el vino sigue siendo vino porque sabe a vino antes porque tiene átomos de vino y sabe a vino después porque tiene átomos de vino. O sea que no hubo ninguna transmutación de la materia o no hubo ninguna transsustanciación. Lo mismo pasa con la hostia. Un momento, porque estamos poniendo en duda una de las cosas. Obviamente ellos sabían que eso era, no era así, sí, pero pues lo tenían que simular. Bueno, entonces cuando la gente se empieza a preguntar por qué la hostia antes sabe a pan, pues va a tener claro que es porque tiene átomos de pan. Pero después de la consagración, ¿cómo le va a explicar que sigue teniendo átomos de pan para saber a pan? O sea, que no se convirtió en el cuerpo de Cristo. Espérese, porque es que ahí sí ya graves. Ya no puedo. Ya, entonces le dijeron, o usted le dice a Galileo que se retracte, ¿sí? Porque el problema era por el movimiento de los astrónomos. Acuérdense que Grassi y Scheiner lo que habían hecho era hablar sobre esto. Ellos querían que se retractara eso porque su trabajo se refería a eso, no sobre el modelo atómico. Pues se cree que eso le dijeron, o usted le dice al señor Galileo que se retracte por eso, o nosotros lo demandamos por esto y con esto sí usted puede ser el Papa, el mejor amigo, usted puede ser, pero no lo salva sino Jesucristo. Entonces el Papa no podía acercarse a Galileo porque tenía problemas. Pues resulta que el Papa se fue por allá. Se fue, buscó a los de la Inquisición. Bueno, ¿quién está llevando el proceso de Galileo? No sé qué. Bueno, listo, necesito nombrar a 3 personajes importantes. Entonces, el primer personaje, el segundo personaje, el tercer personaje. No me pregunten los nombres porque no me acuerdo los nombres. Este primer personaje, ¿sí?
que no firmó el acta, ¿sí? Que no condenó a Galileo Galilei, que estuvo de acuerdo con que se retractara, pero no quiso firmar la condena, pues resulta que era un teólogo. O sea, ¿quién mejor para juzgar a Galileo que un teólogo, alguien que subiera sobre Dios? Pues resulta que este teólogo era un teólogo que decía, la ciencia, la física es una cosa y la religión es otra cosa. Una cosa es comprender cómo funciona el mundo, el cielo, y otra cosa es cómo llegamos al cielo. Entonces, un personaje que piensa de esa forma, pues nunca va a cuestionar a Galileo, ¿sí? O sea, nunca lo va a condenar. Primera ficha importante del Papa a favor de Galileo. Y además, le hacía creer a estos manes, a los jesuitas, que Galileo iba a ser duramente sentenciado porque lo iba a condenar un teólogo, ¿sí? Muy bien. El otro era un señor que no quería a los jesuitas. Era un man que era la mano derecha del Papa, pero no quería a los jesuitas porque resulta que los jesuitas querían que el Papa se fuera del papado, o sea, querían tumbar al Papa. Entonces este señor no los quería, los odiaba, los detestaba, pero era teólogo y de los más arreciérrimos. Era tan teólogo que poner en duda el modelo aristotélico para él era gravísimo. Pero él prefería poner en duda el modelo geocéntrico de Aristóteles que hacerle caso a los jesuitas. Otra ficha importante, porque los jesuitas iban a pensar que este señor, por creer firmemente en Aristóteles, iba a condenar al señor Galileo Galilei. Y este último era un jesuita. ¿Qué mejor que en el juicio convocado por los jesuitas, pues haya un jesuita que juzgue? Pues resulta que este señor era jesuita. Creía en Aristóteles firmemente, obviamente, ¿sí? Pero tenía un problema, y es que tenía problemas con la Inquisición, porque resulta que por ahí se puso a decir que la Virgen María había escrito una carta y que tenía 65 años. Entonces la Inquisición le dijo, un momentico. Usted está diciendo, ¿sí?, que la Virgen María escribió una carta a los 65 años, pero no nos consta que la Virgen supiera ni leer ni escribir. Entonces eso no podemos decir. Y lo segundo es que no sabemos si vivió hasta los 65 años. Entonces háganos un favor y cambia esa condición, porque después, acuérdense de los protestantes, Entonces el señor dijo, bueno, sí, yo lo cambio, no sé qué. Pues se hizo el loco igual que Galileo, pero este sí no era amigo del Papa. Entonces, ¿qué le tocó? La Inquisición le dijo, usted no nos hizo caso, entonces, o nos colabora en un juicio. Ah, bueno, no, te les colabora en un juicio. Entonces, otra ficha importante, porque para Galileo estaba a favor del Papa, pero era una postura jesuita de referencia para los jesuitas. El caso es que estos tres señores se convirtieron en las fichas claves. Ahora, ¿qué pasaba con el señor Galileo Galilei? Pues resulta que el señor Galileo Galilei tenía la siguiente situación. Él estaba convencido que él no tenía problemas, que él ya había dicho que cuando Bellarmino lo visitó, que él no iba, que además lo estaba capoteando todo y que no, estaba súper arraigado con que él no estaba haciendo nada malo. Pues se cree que el Papa, a través de uno de sus familiares, que era un cardenal, enviaron a alguien de la Inquisición a que 3 noches antes del juicio ya final, donde se tuvo que retractar, que hablara con Galileo y le dijera, mire Galileo, si usted no se retracta por lo del movimiento de la Tierra y la teoría heliocéntrica, pues entonces estos manes lo van a acusar a usted por la teoría atómica. Y si lo acusan a usted por la teoría atómica, ahí sí no hay papa que salga ni a defenderlo ni nada. Tiene que bajar el mismísimo Dios, el mismísimo Jesucristo y ponerlo a salvo, porque si no, graves. Y entonces le dieron 3 días para pensarlo y en el juicio final, pues el señor Galileo Galilei, ¿qué tuvo que hacer? Prefirió retractarse por eso que ir a la hoguera o ser decapitado o morir de alguna otra forma macabra por la Inquisición por la teoría atómica. Esta es otra forma de ver la historia del juicio de Galileo Galilei, que nos presenta otras realidades y otras verdades que no nos han contado. Recuerden que la historia es de quien la cuenta. ¿Listo? Y es bastante interesante porque pone particularmente una posición interesante de la Iglesia que no conocíamos, que siempre estamos tendiendo a juzgarla, pero no sabemos de trasfondo qué tan cierto es o qué tan malo es o qué tan bueno. Es una forma de explicar, es una posible situación que nos permite explicar, primero, por qué estos 3 señores no firmaron el acta. Estoy de acuerdo con el retractarse, pero no firmaron el acta de sentencia. También porque Galileo se retractó, ¿sí? Porque Galileo no se quería retractar, pero ¿por qué se retractó? Y sobre todo nos permite explicar la relación entre lo que hizo el señor Galileo en esos 6, 8 años que estuvo vetado de mirar al cielo y de otros libros
además que había escrito, que pues son historias mucho más largas, mis queridos compañeros, que después, si hay tiempo, les contaré. Pero por ahora, esta es la situación. Entonces el señor Galileo Galilei de esto quedó bastante triste, rabón es la palabra, y dijo, bueno, ustedes me hacen retractar para decir que Aristóteles tenía razón, pues ya que no se los puedo demostrar en el cielo con evidencia, pues se los voy a demostrar por otro lado. Quedó tan pero tan ardido con esto, pues la versión, es una posible versión, vuelvo y les recuerdo, que a mí me gusta, de hecho, me explica y me permite explicarme por qué el señor Galileo se metió con el cuento de la caída libre. Que dijo, bueno, listo, ustedes creen en Aristóteles, sigan creyendo, yo les voy a dar elementos para que sigan creyendo, no se preocupen. Y así fue como el señor Galileo empezó a trabajar con algunos elementos y empezó a hacer, simplemente un bosquejo porque entonces los dejo ver bien, empezó a maquinar todo el estudio del movimiento y de la caída libre. No siendo más, mis queridos compañeros, no se les olvide hacer una síntesis de este video, anexarlo como la parte final de la biografía del señor Galileo Galilei. Chao, chao, mis queridos compañeros.